y una que vamos a hablar sobre genética del cáncer. Que estoy pensando si invito a una doctora a que nos haga una clase sobre genética del cáncer. Ok, vamos a compartir. Okay. Okay. ¿Observamos toda la diapositiva? Sí. Sí, licenciado. Ok, como les dije, nosotros vamos a hablar sobre las generalidades del ciclo celular, las fases de él, qué pasa en cada fase. Traté de hacer una clase bien sencilla, bien práctica y solo con organizadores gráficos. A modo de introducción, nosotros debemos de tomar en cuenta que cuando hablamos de ciclo celular debemos de tomar en cuenta tres aspectos: lo que es diferenciación celular, división celular como tal y la muerte celular. ¿Por qué? Porque a medida que las células se van diferenciando, por ejemplo, la lámina nos muestra tres ejemplos, los que son neuronas del sistema nervioso, oligodendrocito igual del sistema nervioso y astrocito, un tipo de célula especial. ¿Por qué? Porque a partir de una célula madre nosotros podemos hacer cambios en la diferenciación o cambio arquitectónico en la célula para transformarse en otra. La división celular como tal, que nosotros podemos tener dos tipos, meiosis y mitosis. La mitosis es igual carga cromosómica, igual cantidad de organitos celulares, igual tamaño. Es decir, que de una célula madre se producen dos células hijas. Muy diferente a lo que es meiosis, que necesita la fecundación, es decir, la fusión del gameto masculino con el gameto femenino para formar un nuevo ser. Y la muerte celular, que nosotros vamos a tener lo que es apoptosis, necrosis, y con cada uno de ellos hay cambios diferenciales en los procesos. Por ejemplo, la apoptosis la definimos como una muerte celular programada. Necrosis es una muerte por factores externos, es decir, por trauma. Pueden haber necrosis liquefactiva, necrosis gangrenosa, etc. Pero antes de hablar nosotros debemos de darle crédito a quien lo tiene. Hasta en el año 1950 no se sabía qué sucedía en la célula, cómo sucedía, ni por qué se producían más células, ni por qué a partir de dos gametos, tanto el masculino como el femenino, se producía un cigoto para dar un nuevo ser. Hasta que en el año 1953, Howard identificó que en la célula existía un proceso que se llamaba replicación del ADN y que anteriormente se pensaba, hallazgo para el año 1951-1952, que la replicación se daba en profase, cosa que fue muy diferente, hoy sabemos que es muy diferente, muy distinto, que el ciclo celular como tal consta de dos grandes fases, que es la interfase, que a la misma vez se subdivide en tres fases, y la fase M o la mitosis. La interfase, Howard y Pels, o en tres etapas, como antes de la síntesis del ADN, como es la fase G1 o GAC1, la síntesis como tal del ADN, la fase S, y lo que separa la síntesis de la profase, que es la fase G2. Es decir, estos fueron los tres grandes etapas, los tres grandes descubrimientos que hicieron Howard para decir esto está pasando en el ciclo celular, esto está pasando en el interior de la célula. La fase M y la otra que es lo complemento, la fase M o mitosis. Esas son las dos grandes fases del ciclo celular. Que a la misma vez la fase M o de mitosis se subdivide en profase, prometafase, metafase, anafase y telofase, cada uno con sus cambios y cada uno de los eventos que suceden en ella. La interfase
La interfase, como les dije, va a estar conformada por la fase G1 o GAC1, la fase S, que también se le conoce como la fase de síntesis del material genético, la fase GAC2 o G2. Características básicas. En la fase G1, primera fase del ciclo celular, o que es el periodo en que se inicia la síntesis del ADN. Algo muy importante que lo vamos a ver adelante es qué pasa con ese ADN. En ella tiene lugar el crecimiento celular, la célula va creciendo, se van a sintetizar proteínas, ARN, etc. La fase S como tal es una fase de síntesis, duplicación, replicación de todo ese material genético. Y la fase GAC2, que vamos a tener tome en cuenta lo que es los cromosomas. ¿Qué va pasando con los cromosomas? ¿Cuándo se empiezan a condensar esos cromosomas? ¿Qué es la duplicación de las proteínas, cómo se está dando? El crecimiento celular, etc. Y lo proyecto en la siguiente imagen. Disculpe. Ok. Toda la fase G1, la fase S y la fase G2 es la famosa interfase. Dura aproximadamente 15 horas. El tiempo de duración del ciclo celular depende en gran mayoría de el tipo de célula y la necesidad que tenga el sistema para producir nuevas células. Por ejemplo, es muy diferente el tiempo de división celular de una célula del cérvix, del útero, es muy diferente el tiempo de división celular de las células hepáticas, por ejemplo, o las células de la piel. Es diferente, son procesos aparte, independientes, cada uno con su tiempo. Por ejemplo, no es lo mismo una división celular de la piel a una división celular de un blastocito o de una mórula, que son a cada instante, cada hora ya se está dando uno otra vez, y son secuenciales. Ok, entonces aproximadamente el esquema nos muestra un ejemplo de la duración del ciclo celular, que son 16 horas. Característica principal en la fase G1, las células de los organismos pluricelulares no se dividen nunca, solo por ejemplo las células musculares y las células nerviosas nunca se van a dividir. Es un ejemplo, por ejemplo, ellas nunca entran a G1. Es lo famoso que las células muscular y las células del sistema nervioso, la literatura describe que ellas siempre están en G0. Y esa es una gran hipótesis de por qué ahora algunos estudios muestran que las neuronas del sistema nervioso pueden diferenciarse y migrar. En cada uno de ellos hay puntos de control y puntos de restricción que vamos a tener una hora solo para hablar de ellos, que va a ser el próximo lunes. Esa es una clase muy importante cuando ustedes vayan a su seminario. La replicación del ADN, que es la fase S. Algo muy importante es que todo ese ADN que se está replicando va a ser rico en dos bases nitrogenadas, en adenina y timina. Es esencial. Y la fase G2, que es la síntesis de proteínas que van a ingresar a la mitosis. Es decir, yo para poder ingresar a la fase M, que dura aproximadamente una hora, necesito que suficientes proteínas para formar el esqueleto o el endamiaje, que va a ser el uso mitótico, con cada uno de sus microtúbulos y el cinetocoro. Ok, ¿estamos claros hasta este punto? Chicos. Sí, licenciado. Ok. ¿Alguien habló? Ahora vamos a desmenuzar cada una de las fases. Vamos a entrar a la fase G1 o GAC1. ¿Qué pasa? Anastasio, ¿se encuentra por ahí? Edwards, ¿se encuentra por ahí? Josué. Aquí estoy. Ok. Edwards, ¿cómo es el ADN antes de entrar, por ejemplo, antes de que inicie un proceso de división celular? Antes de que inicie la replicación celular, por lo que vi en la diapositiva anterior, decía que era rico en adenina y timina. Ok. Entonces, en la fase G1, gracias, Edward. En la fase G1, ¿qué empieza a pasar con el ADN? Por ejemplo, se inicia la síntesis.
solo a sintetizar más ADN, pero todavía no hay replicación suficiente. No lo puedo replicar. ¿Por qué? Porque la fase S es donde se va a replicar todo el material genético. ¿Qué pasa con la cromatina? Y vamos a tener dos tipos, ¿recordad, Anastasio? Parece que Anastasio no está en clase. No recuerdo, licenciado Dionis. Ok, y vamos a tener cromatina condensada y cromatina no condensada. ¿Sí o no? Que una va a ser heterocromatina y la otra va a ser eurocromatina, ¿no? Entonces aquí la cromatina se va a estar descondensada. Va a haber una descondensación. ¿Por qué? Porque yo la tengo que ir preparando para que vaya a entrar a la fase S. Miren, aparte está ADN y cromatina. Ahora vamos a ver qué pasa con los cromosomas. Los cromosomas, que aproximadamente la dotación cromosómica de la célula somática es 2N, esto quiere decir que tiene 46 cromosomas, va a mantenerse igual, intacto. Sus 46 cromosomas están estáticos, no está pasando nada con ellos. ¿Qué pasa con el citoesqueleto y el tamaño celular? Bueno, el citoesqueleto se organiza. ¿Por qué? Porque ya tengo que ir preparando ese armazón, ese endamiaje. Y con el tamaño celular, la célula se tiene que ir ajustando al tamaño para entrar a la fase S. ¿Qué pasa ahora con las proteínas? Con las proteínas, la síntesis, vamos a tener una síntesis activa. Se van a empezar a producir proteínas y más proteínas, la mayor cantidad posible de proteínas. ¿Y qué va a pasar con esas proteínas? Se van a acumular en el citoplasma. Objetivos de la fase G1, por ejemplo, los tres principales objetivos o por qué se hace la fase G1, estamos claros. Sintetizar moléculas de ARN. ¿Por qué vamos a sintetizar ARN, Josué? ¿No está, Josué? Ok, no está. Jeffrey. Claudia Soto. Edwards. Supongo que al sintetizar el ARN no va fácil. Ay, no, la verdad es que no, para andar diciendo tonteras, prefiero decirlo porque no sé. Profesor. No, va bien, Edwards. Si sintetizas ARN, ¿qué vas a formar? Nuevas proteínas, no. Y eso es lo que yo quiero, formar más y más y más proteínas. ¿Por qué? Porque el siguiente objetivo es asegurar la producción de proteínas necesarias para el crecimiento de la célula. ¿Cómo la célula va a crecer si no se sintetizan nuevas proteínas? Estaba bien, Eduardo. Entonces, ya sé que Josué, Jeffrey y Claudia Soto no están en la clase. El siguiente objetivo es que la célula cumple su función definida. Es decir, que al adquirir el tamaño suficiente, que lleve todos sus componentes celulares suficientes, todas esas moléculas de ARN mensajero ya para sintetizar en proteínas, ya la célula puede entrar a la fase S. La importancia de la fase G1 regula el ciclo celular, controla su entorno, su propio tamaño y la duplicación de la fase S. ¿Qué pasa? Si hay alguna cosa que no se haya sintetizado, una proteína que no se haya sintetizado, la célula detiene el proceso y me lo manda a la fase A. Dos cosas: a recuperar esa información perdida o a sintetizar esa nueva información o a detener el proceso. Y la célula se tiene que ir a un estado que se llama apoptosis. Ya. El paso entre la fase G1 y la fase S es decisivo y es irreversible, es decir, que de la fase S no se me puede regresar a la fase G1. Y ahí es donde que si no se controla bien o si la información sigue manejando, las cosas siguen progresando, es que se puede producir una patología. ¿Estamos claros?
Todo eso ha sido fase G1. Por ejemplo, la fase S, que es la fase de síntesis. ¿Qué va a pasar? Síntesis del ADN está coordinada. ¿Y quiénes van a permitir esa síntesis? Las proteínas. ¿Recuerdan cuando se formó aquel bucle de histona? Ok, entonces aquí va a permitir esa formación. Pero ¿qué está pasando? La replicación de ese ADN, la replicación de ese ADN, o la síntesis de ese ADN, no es que yo voy a agarrar todo el 100% del ADN de la célula y lo voy a empezar a replicar al mismo tiempo, no. Se replica aproximadamente del 10 al 15% del ADN total, porque si no se me haría solo una desconfiguración de todo ese material genético. Si no es aproximadamente el 10 o el 15%. Los ARN mensajeros de la histona se sintetizan en la fase S y se destruyen después de la replicación. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero siempre es ADN, no ARN con ARN polimerasa 1, 2, 3. No. Yo lo que quiero es mantener siempre, duplicar mi material genético. Otra cosa que vamos a tener, que tiene que ser la duplicación de los centrosomas. Este es un paso muy importante, porque al duplicar los centrosomas, yo voy a duplicar que se me formen los centríolos. Y a esta forma, cuando formo los centríolos, es que me va a permitir que las fibras del uso mitótico se logren unir a ellos. Y al unir a ellos, todas las cromátidas se pueden separar y pueden llegar hasta la placa metafásica en metafase de la fase M y se pueden desplazar y dividir la célula. Por ejemplo, esta fase también se caracteriza por la detección de síntesis de otros tipos de ARN mensajero. ¿Estamos claros? La importancia de la fase S, básico. Aparecen los cromosomas con sus dos cromátidas hermanas. Y al aparecer estos dos cromosomas con sus dos cromátidas hermanas, ya listo me va diciendo, ok, ya vamos cerca de llegar a la fase M, ya vamos cerca de llegar a la mitosis. ¿Ya? ¿Qué va a pasar y qué es importante? Si se detecta una ruptura del ADN o que una base nitrogenada cambie o que un nucleótido cambie, se detiene la replicación. Se detiene el proceso, ya la replicación no sigue y son dos cosas, o lo reparas o entras a apoptosis, así de simple. Fase G2 o GAG2, el ADN en la célula. Pregunta. Diga. En cuanto a lo que acaba de mencionar de que cuando hay una falla, si ¿quién sería la que intervendría en hacer la reparación de las bases nitrogenadas en caso de haber un error? Bueno, o sacas por proteínas exonucleasas y ingresas por la ADN polimerasas, ¿no? Son las enzimas por un mecanismo de eliminación e incisión de base nitrogenada o de nucleótidos. Pero cuando toda está en la cadena, también lo puedes hacer por ruptura de la doble cadena y eliminas todo el fragmento. Son los mecanismos correctores. Es lo que vimos la clase pasada. Ok, y ahí tendría un papel lo que son las ligasas para volver a pegar. Sí. Entonces, cuando todos estos procesos fallan, es que yo puedo decir que van a entrar unos oncógenos, los que vos dijiste. Se pueden expresar. Y no, o cuando suprimen la expresión de la proteína 53. También la proteína del retinoblastoma y todo eso. Pero vamos a tener una clase especial de ello. Ya, no sé si Maura contesté tu pregunta. Sí, claro que sí. Ok, ¿qué pasa con los cromosomas? En la fase G2 o GAG2, los cromosomas empiezan a condensarse al inicio de la mitosis. Esta es una señal de que ya va a iniciar la mitosis. Entonces los cromosomas ya tienen que empezar a condensarse. Porque si recordamos, en la fase G1 se daba la descondensación de la cromatina, ¿no? Y aquí ya los cromosomas se tienen que condensar. Proteína y ARN, ¿qué va a pasar? Se da la duplicación total de las proteínas.
conservan estructurales totalmente en la célula. Y otra pauta de que me diga va a iniciar la replicación. Entonces, pautas de la mitosis, perdón. Pautas de que va a iniciar la mitosis son dos cosas: la descondensación de los cromosomas y la duplicación de proteínas y ARN mensajero. Pero a la misma vez, chicos, se va a dar la síntesis también de factores. Y un factor muy especial es el factor de condensación de proteínas SMC. Perdón, ¿el factor que de son qué? proteínas. Escucho entrecortado. Factor de condensación de cromosomas. Yo creo que factor de condensación de cromosomas o la proteína SMC, que es una proteína mecanoquímica, es decir, que tiene funciones mecánicas y químicas que va a permitir que toda esa cromatina se me condense de una forma correcta. Ya. Objetivos de la fase G2. Claro, 3 objetivos fáciles. Aumentar el tamaño celular. ¿Por qué es importante aumentar el tamaño celular, Anastasio? Anastasio. Para que se pueda dar una duplicación quizás de la célula. No tan Es así, lo que yo sino porque pienso. es algo así, sino que al aumentar el tamaño celular, la célula ya está lista para entrar a la fase M, a dividirse. ¿Ya? Si no hay suficiente tamaño, ¿cómo lo voy a dividir? Y el otro objetivo de ella es síntesis de proteínas necesarias para la división celular. Porque en la división celular van a actuar un conjunto de proteínas, un sinnúmero de proteínas que van a ser esenciales para el proceso. Y que si no se expresan o no se sintetizan de la forma correcta, es donde vamos a tener problemas en la replicación. Ok. El otro punto, el otro objetivo es la condensación de los cromosomas. Sin cromosomas condensados no puede haber división celular. La importancia, y por eso lo pongo como más menos. ¿Por qué? Porque la importancia de la fase G2 o GAC2 es que verifica si han habido errores durante la replicación. ¿Y qué pasa si estos errores han habido? O si hay falla en la duplicación. Entonces yo tengo que verificar si la replicación de mi material genético fue de la forma correcta. Y a la misma vez si la duplicación fue completa. Porque yo puedo replicar y replicar, pero tengo que hacer duplicaciones exactas. Ok. Y aquí es donde lo coloqué hasta en verdecito. Si existe un error y son detectados, la célula no entrará nunca a la fase M. Y le da dos opciones. O me reparas todo el ADN que fue dañado, o simple y sencillamente no puedes ingresar a la fase M y ingresa en un proceso de la célula que se llama apoptosis, que es la muerte celular programada. Ella misma se autoprograma porque dice, no estoy siendo útil, no sirvo para nada, entonces no estorbo en el proceso. Y de esta forma, se inicia otra mitosis. Pues. La fase M o de mitosis es la última fase. Si nosotros le recuerdan, nosotros ya hablamos de todo lo que es la interfase. Y son las dos grandes fases del ciclo celular. La fase M y la interfase. Que la interfase está dividida en lo que es una G1 o GAC1, la fase S, y la fase G2 o GAC2. Ok. La mitosis, en esta fase la célula progenitora se divide en dos células hijas, con la misma información genética, con las mismas características, con el mismo tamaño aproximadamente. El único lugar donde la mitosis es desigual, chicos, es en el blastómero, en la blastómera. Cuando se forma el cigoto, se van haciendo divisiones mitóticas. Y el único lugar donde las divisiones mitóticas es de forma desigual, es decir, que una puede ser más grande que la otra, es en la blastómera. Y podemos ir a revisar esa parte.
Entonces, este proceso se divide en 4 fases, a la misma vez la mitosis. La profase, la metafase, la anafase y la telofase. Algunas literaturas describen 5 fases, porque meten otra fase que recibe el nombre de prometafase, es decir, antes de la metafase. ¿Qué es lo que pasa si en realidad en la fase M? 1. Espiralización de los cromosomas, que se reagruparán, es decir, se dispersan, se cambian su arquitectura. ¿Por qué? Porque ya tienen que estar listos, porque se van a reagrupar en realidad las cromátidas hermanas para llegar hacia la metafase. Aparece, por ejemplo, se da la aparición del uso mitótico, que es esencial. Sin uso mitótico, los cromosomas no pueden viajar, no tienen esa guía que los va a dirigir. ¿Y dónde aparece él? En el citoplasma, durante específicamente la profase. Tiene que desaparecer ¿qué? La envoltura nuclear, porque al desaparecer la envoltura nuclear, todo el material genético, todas las cromátides están dispersas o están fuera, entonces es más fácil realizar. Y esto pasa en prometafase. Otro, se da la separación e inicio de la anafase, ¿con qué? Con las cromátides. Las cromátides empiezan a separarse y al separarse las cromátides ya estoy listo para entrar. Y porque recuerden, el núcleo fue desconfigurado. Se dio la ruptura de la membrana nuclear, de la envoltura nuclear. O sea, la desaparición de la envoltura nuclear. ¿Qué tiene que pasar? Se tiene que volver a armar, ¿sí o no? ¿Y por qué se tiene que armar, Amaya? Amaya Duarte. Presente, ¿cómo dice? ¿Por qué se tiene que armar o reconstituir el núcleo? En realidad no sé, licenciado. ¿Qué otro proceso falta, Amaya? Después que nosotros hacemos mitosis, como cultura general. Estamos hablando de la mitosis. Se quedó en la profase. Está hablando de la profase, ¿verdad? No, después de mitosis, ¿qué tiene que pasar? Se tiene que dividir la célula como tal, ¿sí o no? Ajá. Después de la fase, entonces tiene que haber un proceso que se llama citocinesis, ¿no? El citoplasma se divide. Para que una célula vaya con una información en su núcleo al lado derecho, la otra al lado izquierdo, no salen 2 de una. Entonces, por eso se da la reconstitución del núcleo. Porque al reconstituirse el nuevo núcleo, entonces ya sí puedo hacer citocinesis. Ya, Maya. Sí, licenciado. Ok. Esa va a ser pregunta de seminario, van a ver. La importancia de la fase S. No, perdón, chicos. Aquí, importancia de la mitosis, de la fase M. Cuando yo subo la diapositiva, voy a cambiar esto. ¿Por qué? Porque en la fase M, ¿qué tiene que haber? Una repartición de los cromosomas. Pero, ojo, tiene que ser el igual número. Igual número en las 2 células hijas. ¿Por qué? Porque si no, aquí van a entender algunas patologías que se ven desde el punto de vista genético, que es cuando en la segregación de los cromosomas no se da bien, o en las divisiones celulares, como por ejemplo se produce un DAO. Otra es la división del núcleo y el reparto equitativo de sus componentes, es decir, que si yo tengo 4 centríolos, 12 me van a ir a cada lado. Si yo tengo 10 mitocondrias, se me van a ir 5 a cada lado, a cada célula, ¿no? Se tiene que dar una repartición equitativa. Ya. Etapas de la mitosis. 5. Aquí sí se las voy a poner. La primera es la profase. ¿Qué está pasando aquí? Si nosotros observamos toda esta parte más cafecita, es la cromatina. Entonces la cromatina ya busca cómo condensarse en estructura en forma de bastoncillo que van a ser los cromosomas. Algo importante que tiene que pasar es que el nucleolo tiene que desaparecer porque yo no lo necesito.
en ese momento. Entonces, otra característica es que desaparece el nucleolo y observan esta estructura en verdecito. Ok, al duplicarse los centriolos, tienen que viajar hacia sus polos opuestos, a como lo vamos a ver en la siguiente fase. ¿Por qué? Porque esto me van a servir de guía. A esto se forman las estructuras que van a ser el uso mitótico y que van a viajar. ¿Por qué? Porque la finalidad es que los cromosomas me lleguen a la placa metafásica y que se dividan y que sea el reparto equitativo. Prometafase, la membrana nuclear, ¿qué va a pasar? Se va a disolver, se va a desintegrar. Y aquí ya lo tenemos. Al desintegrarse la membrana nuclear, todos los cromosomas quedan libres. ¿Sí o no? Se va a formar el cinetocoro y los cromosomas tienen que viajar ¿por dónde? Por los microtúbulos del uso mitótico. Todo esto en verdecito son los microtúbulos, es decir, ustedes sirven de guía. En la metafase, las fibras del uso mitótico, donde se van a alinear, porque de ambos se tienen que proyectar. Y es como un imán. Te uno, te entrecruzas, te retraigo para que volvas a tu punto. ¿Ya? En anafase, los cromosomas son separados. Aquí estamos. Al separarse, son separados por enocinetocoros específicamente y se devuelven hacia los polos opuestos. ¿Por qué? Porque yo necesito la misma información genética en la futura célula 1 y en la futura célula 2. Y lo tenemos aquí, miren, ya en telofase las cromátidas llegaron hacia los polos opuestos de la célula y los cromosomas se dispersan. Y ojo, inicia la citocinesis. Por ejemplo, puede ser una pregunta, ¿dónde inicia la citocinesis? Fácil, en telofase. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo que ir preparando cómo se va a dividir el citoplasma. Pero, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los cromosomas? Este es un esquema a modo de resumen de qué pasa en realidad. Por ejemplo, en la fase G1, miren cómo está todo el material genético, lo vamos a tener compactadito, se forma el centrómero de los cromosomas y así sucesivamente. Lo tengo listo, no le pasó nada al cromosoma si recordamos. En la fase S, que es la fase de síntesis, ¿qué va a pasar? Se identifica el sitio NOR, que el sitio NOR va a ser, o los sitios ORI también, porque va a iniciar la replicación, se abre, se forma, se detecta el ojo de la replicación y se transcribe. Y se va a empezar a duplicar material genético. En la fase G2, miren las cromátidas como las tenemos, con cada una de sus características, hasta tener a los cromosomas bien listos para que ingresen a la fase M, que es la fase de mitosis. Entonces, ¿qué está pasando con los cromosomas? Se van compactando, se van formando y llegan a metafase donde están bien unidos. ¿Qué va a pasar en anafase? Se van a separar estos cromosomas y van a formar las cromátidas. Y así sucesivamente. Este es un ejemplo de cómo un cromosoma sufre las transformaciones durante el ciclo celular. Dice, en cuanto a lo que mencionó sobre los sitios NOR, bueno, en el seminario que nosotros tuvimos sobre núcleos, hablamos acerca de eso, pero yo entendí de que esos sitios se localizaban solo en un grupo de cromosomas. Pero entonces sí, pues son ahí para utilizar las regiones ricas. No, pero es que yo estoy poniéndolo un ejemplo con cualquier cromosoma. Ahora, yo puedo utilizar el cromosoma, por ejemplo, los más pequeños, que son los que van a tener los sitios NOR. Pero también puedo usar el ejemplo con cualquier cromosoma del grupo A, por ejemplo, que son submetacéntricos. Okay. No es que siempre va a aparecer. El ejemplo muestra nada más. Ok. Ok, igual, fase G1, principal característica de esa organización del cromosoma. En la fase S, la nucleación de los núcleos con sus centríolos. Aquí los tenemos, miren. Después vamos a tener elongación de los centríolos. ¿Qué está pasando con los centríolos? ¿Por qué? Porque me van a seguir de guía. En la fase G2, la duplicación y separación de los cromosomas, miren.
como qué va pasando con cada uno de los centriolos. En la fase M se da la formación del uso mitótico, y esto es importante. La metafase es importante para el bioanalista. ¿Por qué? Porque él va a hacer cariotipos, y en la fase de metafase de la mitosis es donde yo puedo detener a los cromosomas con una solución que se llama colchicina. Suave, solo les estoy explicando porque también vamos a tener clases y seminarios solo de cariotipo. Ya, solo es para que sepamos. Pero en realidad, ¿cuál es la importancia del ciclo celular? Miren, hay algo que se llama homeostasis del ciclo celular, es decir, el equilibrio. Yo tengo que tener un mecanismo compensatorio de qué es lo que se va perdiendo para saber qué es lo que voy a ir generando de nuevo. División celular da muerte y nacimiento celular. ¿Por qué? Porque las transformaciones pueden ocurrir de dos formas: por trastornos de acumulación celular, que puede ser cáncer, lupus, glomerulonefritis e infecciones virales. ¿Por qué? Porque tantas células que están ahí, yo puedo haber una transformación y puedo, ok, vamos, va al ciclo celular. Okay. Otro punto que me lo puede inducir es la muerte. Transformación por pérdida celular, como son caso del VIH-Sida, enfermedad del Alzheimer, Parkinson, anemia plástica o infarto al miocardio. ¿Por qué? Si tomamos el ejemplo del VIH-Sida, que es el que nos más interesa porque van a ver virología, es que al momento de salir el nuevo virión, por ejemplo, la célula, en este caso el linfocito, tiene que morir porque se cambia. Entonces, él estimula la médula ósea que continúa en divisiones celulares y me produzca nuevos linfocitos. Y ahí es donde tomamos en cuenta la terapia antirretroviral. ¿Por qué? Porque al momento de estarle suministrando los antirretrovirales, estos me quieren decir que, ok, si el virus está replicándose todavía, yo mando un conteo de linfocitos CD4. Y al mandar el conteo de linfocitos CD4, yo veo si está siendo efectivo el tratamiento o si no está sirviendo. ¿Por qué? Porque al estar el conteo bien o elevado, ok, vamos avanzando, va funcionando la terapia. ¿Estamos? El otro punto es el tratamiento de células madres. ¿Por qué es importante conocer el ciclo celular? Por esto. Aquí es donde yo les decía, miren, se forma un cigoto, por ejemplo. Tenemos el blastocito, que en este lugar, antes de llegar a ser blastocito, era una blastómera. Y aquí es donde vamos a tener nosotros las células pluripotenciales. Pueden dos cosas: o seguir el proceso para formar las tres capas que me van a constituir el cuerpo humano, o yo puedo adquirir células pluripotenciales, que son células madres, y yo puedo hacer linaje. ¿Cómo pasa? Yo cultivo, suministro cada uno de los nutrientes, induzco a la mitosis y a la diferenciación celular, y yo puedo obtener células pancreáticas, células hematopoyéticas, miocardiocitos o mioblastos, neuronas o neuroblastos igual, y hepatocitos. Y esto yo después hago todos los linajes celulares y yo puedo hacer implantes o tratamiento con células madres. Se trabaja bastante con células madres hematopoyéticas para los tratamientos del lupus eritematoso, VIH-Sida, linfoma de Hodgkin, leucemias, etc. Otro punto y muy importante es la medicina regenerativa. Ok, por ejemplo, si nosotros tomamos en cuenta cuando un paciente, la célula de un paciente sufre un daño, yo puedo agregar genes específicos, por ejemplo, genes maternos. Si nosotros tomamos el ejemplo que los que estuvieron en el seminario conmigo, recuerda que los genes maternos ingresan de un solo, ingresan directamente, ingresan a formar proteínas. Y al ingresar directamente a formar proteínas, es más fácil trabajar con ellos. Y entonces yo puedo, con cultivos celulares, inducir a la producción de ¿qué? De células pluripotenciales. Y al inducir estas células pluripotenciales, yo puedo después hacer en el laboratorio in vitro lo que es diferenciación celular. Por ejemplo, el ectodermo se pueden originar las células de la piel, el cuero cabelludo, células del sistema nervioso, del mesodermo, por ejemplo, se pueden originar
células de la piel, de la dermis, de la piel, todo lo que es cartílago, hueso, músculo y sangre. Y del endodermo, todos los epitelios que me van a recubrir la parte del tubo digestivo y el aparato respiratorio. ¿Qué va a pasar? Nosotros lo vemos desde el punto de vista del cáncer. Miren, por una mutación tan sencilla que sea, tan pequeño que haya sido el cambio en el material genético y no es detectado, la célula siempre va a seguir la mitosis. Y al continuar la mitosis, ¿qué va a pasar? Se va a ver una duplicación y una duplicación de células malas, que es el final, la producción de una célula cancerígena. ¿Cómo pasa, por ejemplo, los cánceres de piel? Toda la información o el material genético dañado llega hasta las células basales y al hacer mitosis y mitosis y mitosis se va haciendo la gran población de células dañinas, células mutadas, células que cambian el genoma, no hubo una regulación positiva, entonces se produce el cáncer como tal, la gran masa. O el cáncer cervicuterino igual funciona igual. Y este es el meollo del asunto, que por qué comprender cáncer, porque algún día nosotros vamos a ver por ejemplo, una lectura de un Papa Nicolau y vamos a observar cambios en el núcleo, cambio en el citoplasma, cambio en la membrana y vamos a decir, oye, aquí está pasando algo. Y es como nosotros podemos establecer un diagnóstico. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. ¿Tienen algún comentario? Yo tenía una duda. En una de las positivas que puso al inicio, donde decía de que solo se replica del 10 al 15% del ADN total, así era, ¿verdad? Sí, por cada sitio, porque la replicación siempre va a estar en cada momento. No es que solo cada 15 minutos va a ser replicación, no, siempre, constantemente va a estar. Ok, pero eso es en base a lo que es de las cromatinas, porque decía la literatura que la cromatina es del 10 al 15% de la cromatina total y la heterocromatina es eso. Sí, Maura. No es eso. Lo que pasa es que ese 10% que vos tenés, que tiene alta capacidad de transcribirse, es decir, de formar proteína, va a dos cosas. Tiene que entrar ese material genético al ciclo celular. Y ese 100% después, el 15% se va a estar replicando constantemente, pero todo el material genético se tiene que duplicar. No es que solo el 15% se va a duplicar, ya. Sino es que es un proceso secuencial, organizado, pero no es que todo se realiza al mismo tiempo. ¿Estamos claros? Ah, ok, sí, ya, ahora sí entendí bien. Edward, Diga. vos que sos el representante, ¿sabes cuántos estudiantes hay conectados? Actualmente dice que hay 34 más 10, 45 estudiantes. Sí, 45. Y vos sabes que las asistencias se cuentan y con el 20% de los estudiantes y el 20% de inasistencia, el estudiante pierde el derecho al componente. Así es, lo sé. Ok, entonces hable con su pueblo y les dice, por favor, que se conecten a las conferencias. Ok, está bien. Ahí le digo. Ok, ha sido un placer haberlos tenido. Hasta el miércoles, el grupo del seminario B de núcleo. Pasen buen día. Pase buen día igualmente. Buen día.